Usted enfrentó a Ricardo Martinelli en las elecciones presidenciales del periodo 2009 al 2014, ¿cierto? Sí. Ricardo Martinelli en algún momento presentó querella penal en contra suya, ¿sí o no? Sí. ¿Fue usted condenada penalmente por esa querella, sí o no? En primera instancia me condenaron, apelé y gané en la Corte Suprema de Justicia la anulación de esa querella penal. ¿Es usted enemiga del señor Ricardo Martinelli, sí o no? No soy enemiga de Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Se considera usted adversaria política de Ricardo Martinelli, sí o no? Competimos, sí, porque competimos en el 2009. Le pido al tribunal que le indique a la testigo Sí. Sí, así para es, que señor. el ejercicio se haga con un sí o un no. Siga las indicaciones Sí. del que le hace la pregunta. La fiscalía está atenta también. Si requiere hacer más preguntas lo va a hacer, pero en estos momentos las técnicas son totalmente distintas a las que la fiscalía tenía en ese momento. Continúe, dice. Le pregunto, ¿usted en alguna declaración jurada rendida ante la Fiscalía Auxiliar mencionó al magistrado José Ayú Prado, sí o no? Sí. Sí. Sí lo mencioné. ¿Mencionó usted en alguna entrevista previa en la Fiscalía Auxiliar a la señora Ana Belfon, sí o no? Sí, creo que sí. ¿En alguna entrevista previa mencionó usted al señor Demetrio Jimmy Papadimitriou, sí o no? Sí. Le pregunto, ¿presentó usted alguna denuncia contra el magistrado José Ayú Prado, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna querella penal contra el magistrado José Ayú Prado, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna denuncia contra Ana Belfon, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna querella penal contra Ana Belfon, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna denuncia penal contra el señor Salo Chamá, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna denuncia contra el señor Demetrio Papadimitriou, sí o no? No. ¿Presentó usted alguna querella penal contra el señor Demetrio Jimmy Papadimitriou, sí o no? No. Le pregunto, dentro de esa declaración jurada rendida ante la Fiscalía Auxiliar, ¿mencionó usted al magistrado Wilfredo Sáenz, sí o no? No recuerdo. Le pregunto, en la declaración jurada que le acabo de presentar, ¿aparece su firma? Sí. ¿Fue la declaración que rindió ante el despacho del fiscal Marcelino Aguilar? Sí, en la fiscalía, correcto. Dentro de esa declaración, ¿mencionó usted al magistrado Wilfredo Sáenz, sí o no? Sí. ¿Presentó usted alguna denuncia en contra del magistrado Wilfredo Sáenz? No. ¿Presentó usted alguna querella penal contra el magistrado Wilfredo Sáenz, sí o no? No. Le pregunto a la testigo, ¿presentó usted dentro de esta causa que hoy nos ocupa alguna reclamación de carácter civil, sí o no? Al inicio, sí. Dentro de este proceso, ¿pidió usted el pago de indemnización de daños y perjuicios, sí o no? Al inicio presentamos que es un resarcimiento y fueron de 30 millones. De esta causa que hoy nos ocupa,
alguna reclamación de carácter civil, sí o no? Al inicio, sí. Dentro de este proceso, ¿pidió usted el pago de indemnización de daños y perjuicios, sí o no? Al inicio presentamos que es un resarcimiento y fueron de 30 millones